La tragedia de Petra Lozano, 1879, Oaxaca. El vestido que mató a la novia. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Petra Lozano, 1879, Oaxaca. El vestido que mató a la novia. Capítulo 1. El vestido que no podía ser tocado. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la tarde del 8 de agosto de 1879, una novia llamada Petra Lozano se vistió con el traje de bodas que había sido entregado a su casa la noche anterior, sellado en una caja de madera con instrucciones específicas escritas en la tapa. No abrir hasta el día de la ceremonia. No realizar ajustes. Tradición sagrada de la familia Morales. Las sirvientas que ayudaban a Petra a vestirse habían encontrado las instrucciones extrañas. ¿Por qué no podemos verificar si el vestido encaja apropiadamente?, había preguntado una de ellas, María del Carmen, quien había trabajado para la familia Lozano durante 20 años. El novio dice que es tradición de su familia, había respondido doña Lucía, madre de Petra, aunque su voz llevaba inquietud que no podía ocultar completamente. El vestido fue confeccionado por la modista más prestigiosa de Oaxaca, según las medidas exactas que proporcionamos. Y Rafael, el novio, insiste en que esta tradición es sagrada para él, que su abuela y su madre se casaron con vestidos sellados de la misma manera. Cuando finalmente abrieron la caja esa mañana, el vestido era indudablemente hermoso. Satén blanco brillante con encaje de Bruselas, perlas cosidas a mano en el corpiño, bordados elaborados que representaban flores de bugambilia, la flor nacional de Oaxaca. Era obra de artesanía excepcional que debió haber costado una fortuna. Pero cuando las sirvientas ayudaron a Petra a ponérselo, notaron inmediatamente que algo estaba mal. El vestido encajaba, sí, pero de manera extrañamente ajustada, particularmente alrededor del torso y la cintura, y cuando Petra se movía, hacía expresiones leves de incomodidad. ¿Te duele?, había preguntado María del Carmen. Un poco, había admitido Petra, tocando el corpiño del vestido. Se siente rígido, como si hubiera algo duro en las costuras, pero tal vez es solo el corsé debajo que está demasiado apretado. Lo que Petra no sabía, lo que nadie en la habitación podía saber al mirarlo, era que cosidas en el forro del vestido, ocultas entre las capas de satén y encaje, había docenas de láminas delgadas de metal afilado, cada una de aproximadamente 5 centímetros de largo y medio milímetro de grosor. Eran tan delgadas que eran casi invisibles, tan afiladas que podían cortar piel con la presión más leve, y estaban posicionadas estratégicamente para que cuando Petra se moviera, cuando el vestido se flexionara con su cuerpo, las láminas la cortarían gradualmente, causando hemorragia interna lenta que se acumularía durante horas hasta que finalmente perdiera suficiente sangre para colapsar y morir. Esta es la historia de Petra Lozano, quien fue asesinada por el vestido mismo que llevaba en su día de bodas, un vestido que había sido transformado de símbolo de alegría nupcial en arma elaborada, diseñada para matar lenta e invisiblemente.
Es la historia de cómo un hombre llamado Rafael Morales, cuyo verdadero nombre no era Rafael Morales en absoluto, planificó meticulosamente el asesinato más audaz. Uno que ocurriría ante cientos de testigos en una iglesia durante la ceremonia de bodas misma, y que parecería ser simplemente colapso médico desafortunado en lugar de homicidio premeditado. Y es la historia de cómo la verdad sobre el vestido sellado solo emergería horas después de la muerte de Petra, cuando un médico astuto notó algo que nadie más había visto: que el hermoso vestido de novia estaba manchado desde adentro con sangre que había estado goteando lentamente durante toda la ceremonia, invisible al ojo externo, pero mortal en su acumulación constante. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la boda, sino con la ciudad donde ocurrió, con la riqueza que motivó el crimen, y con el hombre que vio en una novia no a una persona sino a un objetivo de valor monetario específico que necesitaba ser eliminado de la manera más ingeniosa posible. Capítulo 2. Oaxaca en la era del Porfiriato temprano. El año de 1879 encontró a la ciudad de Oaxaca de Juárez en un período de transición. Porfirio Díaz, quien era originario de Oaxaca, había asumido la presidencia de México apenas 2 años antes, en 1877. Y aunque el porfiriato que vendría a definir las siguientes décadas todavía estaba en sus etapas tempranas, los cambios ya eran evidentes. Mayor estabilidad política después de décadas de caos, inversión creciente en infraestructura, pero también consolidación de poder en manos de élites cada vez más pequeñas. Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, era ciudad de belleza colonial extraordinaria. Fundada en 1532, la ciudad estaba construida alrededor del Zócalo central, con la Catedral de Oaxaca dominando un lado y el Palacio de Gobierno el otro. Las calles eran trazadas en cuadrícula perfecta, con edificios de cantera verde que brillaban bajo el sol intenso del Valle de Oaxaca. Y la arquitectura era predominantemente barroca, con iglesias elaboradas, conventos masivos y casas de familias ricas, con patios interiores llenos de fuentes y jardines. La economía de Oaxaca en 1879 estaba basada en agricultura, particularmente el cultivo de cochinilla, insecto usado para producir tinte carmesí, café y caña de azúcar en las tierras bajas, así como comercio de textiles, especialmente los tejidos zapotecas que eran famosos en todo México. Había también minería de oro y plata en menor escala en las montañas circundantes. La sociedad oaxaqueña era profundamente estratificada y compleja. En la cúspide estaban las familias de origen español puro que habían controlado la tierra y el comercio durante siglos. Debajo de ellas había mestizos que formaban una clase media creciente de profesionales y comerciantes. Y la mayoría de la población consistía en indígenas, principalmente zapotecas y mixtecos, quienes mantenían sus lenguas, tradiciones y comunidades, pero que vivían en posiciones económicas subordinadas. Las mujeres de la élite oaxaqueña vivían vidas particularmente restringidas. La educación era mínima, enfocada en religión, costura y administración doméstica básica. El matrimonio era casi inevitable, usualmente arreglado con consideraciones de linaje, propiedad y alianzas comerciales más importantes que inclinaciones personales. Y una vez casadas, las mujeres pasaban de la autoridad de sus padres a la de sus esposos, con autonomía legal y personal extremadamente limitada. La moda en Oaxaca en 1879 reflejaba tanto influencias europeas importadas como tradiciones locales. Los vestidos de novia para familias ricas eran elaborados, frecuentemente importando telas de Francia o España y empleando las mejores modistas disponibles.
Un vestido de novia apropiado para familia de élite podía tomar meses para confeccionar y costar el equivalente al salario anual de un trabajador común. Era en este contexto que la tradición del vestido sellado que Rafael Morales afirmaba existir en su familia sería aceptada sin cuestionamiento suficiente. Porque en sociedad obsesionada con linaje, con tradiciones familiares, con demostrar respetabilidad a través de adherencia a rituales elaborados, la idea de que una familia tuviera costumbre peculiar relacionada con vestidos de novia no parecía inherentemente sospechosa. Era extraña, sí, pero no era imposible que fuera legítima. Y era esta predisposición cultural a aceptar tradiciones familiares, sin investigación profunda, que Rafael Morales explotaría para cometer uno de los asesinatos más elaborados y audaces en la historia de Oaxaca. Capítulo 3. Petra Lozano y su herencia. Sustancial Petra Lozano había nacido en el año de 1857 en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Su padre, don Cristóbal Lozano, era comerciante exitoso que había construido fortuna considerable durante décadas en el comercio de cochinilla y textiles. No era de las familias más antiguas o aristocráticas de Oaxaca, pero la riqueza que había acumulado le daba posición respetable en la sociedad local. Su madre, doña Lucía, provenía de familia de terratenientes que poseía haciendas productoras de caña de azúcar en los valles centrales de Oaxaca. El matrimonio entre don Cristóbal y doña Lucía había sido tanto romántico como económicamente ventajoso, uniendo capital comercial con tierra agrícola. Petra era la única hija de don Cristóbal y doña Lucía. Había un hermano menor, Joaquín, quien tenía 18 años en 1879, y esta configuración familiar, con una hija mayor seguida por solo un hijo varón, creaba situación de herencia que hacía a Petra particularmente valiosa como objetivo matrimonial. Bajo las leyes mexicanas de la época y el testamento específico de don Cristóbal, Petra recibiría dote sustancial al casarse, que incluiría propiedades urbanas en Oaxaca, participaciones en el negocio comercial de su padre y acceso a capital considerable. Y si su esposo demostraba ser administrador competente y si don Cristóbal moría sin cambiar su testamento, Petra y su esposo podrían eventualmente controlar una porción significativa de la fortuna Lozano, particularmente si Joaquín no demostraba aptitud para los negocios. Era herencia que convertiría a Petra en uno de los partidos matrimoniales más atractivos en Oaxaca para hombres de ambición. Y don Cristóbal era consciente de esto, consciente de que su hija sería cortejada tanto por su dinero como por cualquier cualidad personal. «Debes ser cuidadosa en elegir esposo», le había advertido repetidamente. «Hay hombres que te verán como camino hacia riqueza en lugar de como persona. Debes encontrar a alguien que te ame por quien eres, no por lo que posees». Petra, a los 22 años en 1879, era joven inteligente y observadora. No era hermosa de manera convencional, pero tenía rostro expresivo que mostraba pensamiento constante, ojos oscuros que no perdían detalles y presencia que hacía que la gente la notara incluso en habitaciones llenas. Le gustaba la literatura, particularmente poesía, y había aprendido algo de francés de una tutora que su padre había contratado. También tenía cualidad de escepticismo saludable. No aceptaba cosas simplemente porque alguien con autoridad las decía. Hacía preguntas, buscaba explicaciones y confiaba en sus instintos cuando algo no se sentía correcto. Era este escepticismo que la haría dudar de Rafael Morales durante su cortejo, que la haría hacer preguntas sobre las inconsistencias en sus historias, que la haría sentir inquietud sobre el hombre que su padre había aceptado como prometido apropiado. Pero también era este escepticismo que no sería suficiente para salvarla,
porque en sociedad donde la autoridad paterna era casi absoluta, donde las dudas de una hija joven llevaban poco peso contra las decisiones de su padre, Petra no podría evitar el destino que había sido cuidadosamente orquestado para ella. Y lo más irónico de todo, sería precisamente su cualidad de no aceptar cosas sin cuestionamiento, su tendencia de expresar dudas, que daría a Rafael Morales la motivación final que necesitaba. Porque si Petra se casaba con él y luego comenzaba a investigar su pasado, a hacer las preguntas que ya estaba haciendo durante el cortejo, eventualmente descubriría que todo sobre él era mentira. Y entonces, como mujer casada con acceso a recursos legales y financieros de la familia Lozano, podría arruinarlo. No, Rafael había decidido. Era mucho más seguro que Petra muriera el día de la boda misma, antes de que pudiera usar su inteligencia para exponerlo, antes de que su escepticismo saludable se convirtiera en investigación peligrosa. Capítulo 4. El hombre detrás de la máscara de Rafael Morales. El hombre que se presentó en Oaxaca en la primavera de 1879, llamándose Rafael Morales, tenía 33 años. Era apuesto de manera que atraía atención apropiada sin ser memorable y poseía modales refinados que sugerían educación y linaje apropiados. Afirmaba ser de Puebla, de familia de comerciantes textiles que había decidido expandir operaciones a Oaxaca dada la calidad de los tejidos producidos allí. Hablaba con conocimiento aparente sobre el comercio de textiles, sobre técnicas de teñido usando cochinilla, sobre mercados de exportación en Europa y Estados Unidos, y tenía cartas de introducción, supuestamente de comerciantes en Puebla, que lo recomendaban como socio de negocios confiable. Pero todo sobre Rafael Morales era fabricación elaborada. Su verdadero nombre era Rodrigo Salazar. Era de Veracruz, no de Puebla. Y no era comerciante exitoso, sino estafador que se había movido de ciudad en ciudad durante la última década, dejando tras él serie de prometidas muertas o desaparecidas cuyas fortunas había robado. El patrón era siempre similar. Rodrigo, usando cualquier nombre hubiera elegido para esa ciudad particular, se presentaba como comerciante o profesional respetable. Identificaba mujer joven de familia rica, preferiblemente una sin muchos hermanos varones que pudieran heredar en su lugar. Cortejaba a la mujer, ganaba la confianza de su familia presentando credenciales falsas pero convincentes, y entonces, en algún momento alrededor del matrimonio, o poco después, la mujer moría en circunstancias que parecían accidentales o naturales. En Veracruz, en 1873, su prometida había caído de un balcón la noche antes de su boda. En Jalapa, en 1875, su nueva esposa había muerto de fiebre repentina 3 días después del matrimonio. En Puebla, en 1877, su prometida había desaparecido misteriosamente semanas antes de la boda programada, y su cuerpo nunca fue encontrado. Cada vez, Rodrigo había logrado obtener al menos parte de la dote o herencia antes de que surgieran demasiadas preguntas, y cada vez había desaparecido antes de que las autoridades pudieran reunir evidencia suficiente para arrestarlo, moviéndose a nueva ciudad bajo nuevo nombre, comenzando el ciclo de nuevo. Pero con cada crimen, Rodrigo había refinado sus métodos, había aprendido de errores anteriores, y ahora en Oaxaca planeaba ejecutar lo que consideraba su obra maestra, un asesinato que ocurriría ante cientos de testigos durante la ceremonia de boda misma, de manera tan ingeniosa que nadie sospecharía que era homicidio hasta que fuera demasiado tarde. La idea del vestido con láminas había venido a Rodrigo durante meses de planificación cuidadosa. Necesitaba método de asesinato que cumpliera varios criterios.
Debía ser invisible hasta después de la muerte. Debía trabajar lentamente para que Petra no colapsara sospechosamente en medio de la ceremonia. Debía parecer ser causa natural o accidental de muerte, y debía permitir que Rodrigo estuviera lejos de Petra cuando finalmente muriera para que no pudiera ser acusado de haberla tocado o dañado directamente. El vestido era solución perfecta. Las láminas delgadas de metal afilado, cosidas estratégicamente en el forro, donde no podían ser vistas sin desmontar el vestido completamente, cortarían a Petra gradualmente cada vez que se moviera. El sangrado sería interno, oculto por las capas del vestido, y cuando finalmente colapsara horas después, parecería ser colapso médico, tal vez de corazón o de nervios, no resultado de múltiples heridas cortantes que habían estado sangrando lentamente durante toda la ceremonia. Era plan audaz que requería habilidades específicas. Rodrigo no podía crear el vestido asesino él mismo. Necesitaba encontrar modista que pudiera crear el vestido hermoso como camuflaje, y entonces Rodrigo mismo añadiría las láminas, cosiendo cuidadosamente entre las capas del forro donde serían invisibles. Y necesitaba pretexto para que el vestido fuera entregado sellado, para que nadie lo examinara demasiado de cerca antes del día de la boda. Ahí era donde la tradición familiar del vestido sellado entraba, una mentira elaborada que sonaba lo suficientemente plausible en sociedad obsesionada con rituales y linaje que sería aceptada sin investigación profunda. Durante meses, Rodrigo preparó meticulosamente. Estudió a la familia Lozano, identificó a Petra como objetivo perfecto, creó su identidad de Rafael Morales con documentación falsa pero convincente, y comenzó su cortejo, sabiendo desde el primer día que terminaría con el asesinato de Petra en el día más importante de su vida. Capítulo 5. El cortejo y las señales ignoradas. Rodrigo, actuando como Rafael Morales, había conocido a Petra Lozano en función social organizada por la élite comercial de Oaxaca en mayo de 1879. Había sido presentado por don Cristóbal mismo, quien había quedado impresionado por el conocimiento aparente de Rafael sobre el comercio de textiles. Este joven Morales tiene ideas interesantes sobre expandir mercados de exportación. Don Cristóbal le había dicho a su esposa esa noche, y viene de familia respetable de Puebla, podría ser socio de negocios valioso, e incluso, tal vez pretendiente apropiado para Petra. El cortejo había comenzado formalmente en junio. Rafael visitaba la casa Lozano 2 veces por semana, siempre comportándose con corrección impecable, siempre trayendo pequeños regalos apropiados. Libros de poesía francesa que sabía que Petra disfrutaría, dulces finos de Puebla, flores. Pero desde el principio, Petra había sentido algo que no podía nombrar completamente. Había algo en la manera en que Rafael la miraba a veces, cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. No era admiración o afecto genuino, era evaluación, como si estuviera midiendo su valor como objeto en lugar de conocerla como persona, y había inconsistencias en sus historias. Rafael afirmaba haber estudiado en colegio específico en Puebla, pero cuando Petra mencionó nombre de ese colegio a un amigo de la familia que había estudiado allí, el amigo dijo que nunca había oído de ningún Rafael Morales. Tal vez estaba en clase diferente, había racionalizado Petra, pero la duda persistía. También había peculiaridad extraña. Rafael hacía preguntas detalladas sobre las propiedades de la familia Lozano, sobre el testamento de don Cristóbal, sobre cómo la herencia sería dividida. Eran preguntas que podían ser justificadas como interés legítimo de pretendiente serio que quería entender la situación financiera de su futura esposa. Pero la frecuencia y especificidad de las preguntas inquietaban a Petra.
¿Por qué necesitas saber exactamente cuántas propiedades posee mi padre?, había preguntado una vez. Solo para entender mejor tu familia, había respondido Rafael con sonrisa que parecía practicada. Y para saber cómo podré apoyarte mejor como esposo. Era respuesta que sonaba razonable en superficie. Pero Petra notaba que Rafael nunca compartía información específica similar sobre su propia familia o finanzas. Era todo vago. Mi familia está bien establecida. Tenemos intereses comerciales diversos. Nuestra posición es sólida. Nunca números específicos, nunca nombres de socios comerciales que pudieran ser verificados, nunca detalles que pudieran ser investigados. Hay algo que no encaja con Rafael. Petra le había dicho a su madre en julio, después de 2 meses de cortejo. No puedo señalar exactamente qué, pero algo sobre él se siente falso. Todas las novias tienen dudas. Doña Lucía había respondido, desestimando las preocupaciones de Petra de manera que se había vuelto familiar. Es normal sentirse nerviosa ante perspectiva de matrimonio. Pero Rafael parece ser hombre apropiado de buena familia. Tu padre ha investigado sus antecedentes. Pero don Cristóbal no había investigado tan minuciosamente como creía. Había enviado cartas a contactos en Puebla preguntando sobre la familia Morales. Y había recibido respuestas positivas porque Rodrigo había preparado el terreno cuidadosamente, sobornando a personas en Puebla para que proporcionaran referencias falsas, creando historia elaborada que se sostendría bajo escrutinio superficial. Durante julio, cuando el compromiso fue formalizado y la boda fue programada para agosto, Rafael introdujo la idea del vestido sellado. Es tradición de mi familia, había explicado durante cena familiar, que ha pasado de generación en generación. Cada novia en mi familia se casa con vestido que es confeccionado por la mejor modista disponible, pero que es entregado sellado, sin permitir ajustes en el último momento. Simboliza que el matrimonio es perfecto como es presentado, sin necesidad de cambios. Don Cristóbal había encontrado la tradición curiosa pero no objetable. Es peculiar, pero si es importante para tu familia, podemos honrarlo. Petra, sin embargo, había objetado. ¿Pero qué pasa si el vestido no encaja apropiadamente? ¿Qué pasa si necesita ajustes? No los necesitará, había asegurado Rafael con confianza que parecía extraña. Proporcionaré medidas exactas a la modista. Y ella es la mejor en Oaxaca. El vestido será perfecto. ¿Pero por qué sellarlo?, Petra había presionado. ¿Qué sentido tiene esa parte de la tradición? Es sobre confianza, había respondido Rafael, improvisando explicación que sonaba noble. La novia confía en que el vestido será perfecto sin necesidad de verificarlo. Es acto de fe en la familia que está uniéndose. Era razonamiento que sonaba romántico en superficie, pero que inquietaba profundamente a Petra. No me gusta. Quiero ver mi vestido antes del día de la boda. Quiero asegurarme de que encaja apropiadamente. Pero Rafael había sido insistente y don Cristóbal lo había apoyado. Es solo tradición peculiar, hija. Y Rafael dice que es importante para él. Deberíamos ser respetuosos de las costumbres de su familia. Y así, a pesar de sus objeciones, a pesar de sus instintos gritando que algo estaba mal, Petra había sido forzada a aceptar que se casaría con vestido que no vería hasta el día de su boda, vestido que había sido sellado con instrucciones de no abrirlo ni ajustarlo. No sabía que estaba aceptando usar instrumento de su propia muerte, que el vestido perfecto que Rafael prometía era en realidad arma elaboradamente disfrazada que la mataría lenta e invisiblemente durante las horas más importantes de su vida. Capítulo 6. La creación del vestido mortal. La confección del vestido de Petra había comenzado en julio, 2 meses después del compromiso.
Rafael había contratado a doña Margarita Solís, considerada la mejor modista en Oaxaca, cuyo taller en el centro de la ciudad había producido vestidos de novia para las familias más importantes durante décadas. Rafael había proporcionado las medidas de Petra, que había obtenido de doña Lucía bajo pretexto de querer el vestido como sorpresa especial. Y había dado instrucciones específicas sobre diseño: satén blanco, encaje de Bruselas, perlas cosidas en el corpiño, bordados de bugambilia, velo largo de encaje. «Será el vestido más hermoso que he creado», doña Margarita había prometido. Su prometida se verá como ángel. Pero lo que doña Margarita no sabía era que después de que ella completara el vestido, después de que pasara semanas creando cada detalle con perfección meticulosa, Rafael tomaría posesión del vestido bajo pretexto de añadir sorpresa final y transformaría su obra de arte en instrumento de muerte. Doña Margarita terminó el vestido en la última semana de julio. Era indudablemente hermoso, exactamente según las especificaciones de Rafael. El satén había sido importado de Francia. El encaje de Bruselas era auténtico, costando fortuna en sí mismo. Las perlas eran genuinas, y los bordados de bugambilia habían sido cosidos a mano durante 100 horas de trabajo meticuloso. «Es perfecto», Rafael había declarado cuando vino a recogerlo. «Exactamente lo que visualicé». «¿Su prometida lo verá antes de la boda?», doña Margarita había preguntado. «No, es tradición de mi familia entregarlo sellado», había respondido Rafael. «Pero estoy seguro de que encajará perfectamente». Sus medidas fueron precisas. Rafael había pagado el precio sustancial en efectivo, había tomado el vestido cuidadosamente empacado y había salido del taller. Y entonces había comenzado la parte más delicada de su plan: la modificación del vestido para convertirlo en arma. Durante los siguientes 5 días, trabajando en privacidad de la habitación que había alquilado específicamente para este propósito, Rafael había desmontado cuidadosamente partes del forro del vestido. Había insertado las láminas de metal que había preparado durante semanas y había vuelto a coser el forro de manera que las láminas quedaran ocultas entre las capas de tela. Las láminas eran de acero delgado, cada una cortada a exactamente 5 centímetros de largo, medio milímetro de grosor, y afiladas hasta tener filo de navaja. Rafael había producido 52 de ellas, número específico basado en sus cálculos de cuántas necesitaría para asegurar sangrado suficiente sin hacer el vestido obviamente rígido o pesado. Las había posicionado estratégicamente alrededor del torso del vestido, particularmente en las áreas que se flexionarían más cuando Petra se moviera: alrededor de la cintura, bajo los brazos, a lo largo de los costados del corpiño. Cada lámina estaba orientada para que cuando el vestido se flexionara con el movimiento del cuerpo de Petra, la parte afilada presionaría contra su piel, cortando gradualmente. Las láminas eran lo suficientemente delgadas que no se sentirían como objetos rígidos, obviamente extraños. Se sentirían más como costuras particularmente duras o refuerzos estructurales del vestido. Y estaban tan bien ocultas en el forro que sería imposible verlas sin desmontar el vestido completamente. El efecto sería devastador. Cada vez que Petra se moviera durante la ceremonia, cada vez que respirara profundamente, cada vez que girara o caminara, las láminas la cortarían. No profundamente, no lo suficiente para causar dolor extremo inmediato que haría que gritara, pero suficientemente profundo para causar sangrado constante. Y después de horas de movimiento, después de docenas o cientos de cortes pequeños acumulándose, habría perdido suficiente sangre para causar shock hipovolémico, colapso y eventualmente muerte. Y lo más siniestro de todo,
El sangrado sería completamente invisible desde afuera. La sangre se acumularía entre las capas del vestido, manchando el forro interior, pero nunca penetrando a través del satén blanco exterior. Nadie sabría que Petra estaba sangrando hasta que colapsara, y para entonces sería demasiado tarde para salvarla. Después de completar sus modificaciones, Rafael había empacado el vestido cuidadosamente en caja de madera que había preparado, y en la tapa de la caja había escrito las instrucciones que asegurarían que nadie examinara el vestido demasiado de cerca. No abrir hasta el día de la ceremonia. No realizar ajustes. Tradición sagrada de la familia Morales. El día antes de la boda, 7 de agosto, Rafael había entregado personalmente la caja a la Casa Lozano. El vestido está completo. Había dicho con sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mañana Petra se verá absolutamente radiante. Y en su mente, mientras decía estas palabras, Rafael pensaba, y mañana por la noche estará muerta. Y yo seré libre para tomar su herencia y desaparecer antes de que alguien comprenda lo que realmente sucedió. Capítulo 7. El día de la ceremonia mortal. La mañana del 8 de agosto de 1879 amaneció clara y calurosa, típica del verano en Oaxaca. Petra despertó con sensación de inquietud, que había aumentado durante las semanas finales antes de la boda. Había intentado expresar sus dudas sobre Rafael a su padre una última vez la noche anterior, pero don Cristóbal había sido firme. La boda procederá, había dicho. Todo está arreglado, los invitados han sido invitados, el banquete está preparado, y Rafael es buen hombre de familia respetable. Tus dudas son simplemente nervios normales de novia. Y así, sin más opciones, Petra se preparó para el día que terminaría con su muerte. La caja con el vestido fue abierta a las 10 de la mañana, 4 horas antes de la ceremonia. María del Carmen y otras 2 sirvientas ayudaron a sacar el vestido cuidadosamente, desplegándolo con admiración apropiada. «Es el vestido más hermoso que he visto», una de las sirvientas había susurrado. «Don Rafael debe haber gastado fortuna en él». Y era hermoso. En su apariencia externa era perfecto. El satén brillaba, el encaje era delicado, las perlas capturaban la luz. Nadie mirándolo podría haber imaginado el horror escondido en su interior. Petra fue ayudada a ponerse el vestido aproximadamente a la 1 de la tarde. El proceso tomó casi 30 minutos porque el vestido tenía docenas de botones pequeños en la espalda que necesitaban ser abrochados uno por uno. Y fue durante este proceso que Petra comenzó a sentir las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal. El vestido encajaba bien en términos de tamaño. Las medidas habían sido precisas, pero se sentía extraño, particularmente rígido, de maneras que Petra no había experimentado con otros vestidos formales. Y cuando se movía, sentía presión extraña contra su piel en múltiples puntos alrededor de su torso. «Se siente incómodo», había dicho a las sirvientas, «como si hubiera algo duro presionando contra mí». «Probablemente es solo el corsé debajo», María del Carmen había sugerido. «Está muy apretado. ¿Quieres que lo aflojemos?» «No ayudaría», Petra había respondido, tocando el exterior del vestido como si pudiera identificar qué estaba causando la incomodidad. «La sensación viene del vestido mismo, no del corsé. Es como si hubiera varillas o algo en las costuras». Era observación increíblemente precisa. Petra estaba sintiendo exactamente lo que Rafael había escondido en el vestido. Pero las sirvientas, sin razón para sospechar nada siniestro, atribuyeron la sensación a los refuerzos estructurales normales que muchos vestidos formales tenían. Los vestidos elaborados a menudo tienen estructuras internas para mantener la forma, una de las sirvientas había explicado.
Te acostumbrarás a la sensación. Pero Petra no se acostumbraría, porque a medida que pasaban los minutos, a medida que se movía para verificar cómo se veía en el espejo, las láminas comenzaban su trabajo mortal. Los primeros cortes eran superficiales, apenas rozando su piel. Petra los sentía como picazones o irritaciones leves, pero con cada movimiento las láminas presionaban un poco más profundo. Y para el momento en que estaba lista para salir hacia la iglesia, aproximadamente a las 3 de la tarde, había docenas de cortes pequeños en su torso, cada uno sangrando lentamente en el forro del vestido. Petra sentía malestar creciente, pero no podía identificar la causa. «Me siento extraña», le había dicho a su madre, «como si algo estuviera mal». «Son nervios de boda», doña Lucía había respondido automáticamente. «Todas las novias se sienten así. Una vez que la ceremonia comience, te sentirás mejor». Pero Petra no se sentiría mejor, porque cada minuto que pasaba, cada movimiento que hacía, las láminas cortaban más profundo, más sangre se acumulaba en el forro del vestido y su cuerpo comenzaba a experimentar los efectos de la pérdida de sangre gradual. La procesión a la Catedral de Oaxaca fue elaborada con carruaje decorado y cientos de personas alineándose en las calles para ver a la novia. Petra saludaba y sonreía como se esperaba, pero su rostro mostraba palidez que algunos observadores notaron. «La novia se ve pálida», alguien había comentado. «¿Está enferma?» «Solo nerviosa», otro había respondido. «Es normal», pero no eran nervios normales. Era el inicio del shock hipovolémico, la respuesta del cuerpo a la pérdida significativa de sangre. Petra había perdido ya aproximadamente medio litro de sangre de los múltiples cortes acumulándose, suficiente para causar síntomas, pero no todavía suficiente para causar colapso completo. Capítulo 8. La ceremonia y el colapso. La ceremonia en la Catedral de Oaxaca comenzó a las 5 de la tarde, exactamente según lo programado. La iglesia estaba llena con aproximadamente 300 invitados, la élite de Oaxaca vestida con sus mejores galas, reunida para presenciar la unión de la familia Lozano con la supuesta familia Morales de Puebla. Petra entró en la iglesia del brazo de su padre, caminando lentamente por el pasillo hacia donde Rafael esperaba en el altar. Cada paso era agonía que Petra intentaba ocultar. Cada movimiento causaba que las láminas cortaran más profundo, más sangre goteaba en el forro del vestido. Los invitados observaban y comentaban sobre qué hermosa se veía la novia. El vestido era indudablemente espectacular, pero aquellos que estaban suficientemente cerca notaban que Petra se veía cada vez más pálida, que su respiración parecía superficial, que ocasionalmente hacía expresiones leves de dolor que intentaba ocultar. «¿Está bien?», doña Lucía le había susurrado a don Cristóbal mientras observaban a su hija acercarse al altar. «Probablemente solo está abrumada por la ocasión», don Cristóbal había respondido, aunque él también notaba que algo parecía equivocado. Cuando Petra finalmente llegó al altar, cuando fue colocada junto a Rafael para la ceremonia, ya había perdido aproximadamente 1 litro de sangre. Su presión sanguínea estaba bajando, su corazón latía más rápido intentando compensar, y se sentía mareada, débil, como si el mundo estuviera girando suavemente alrededor de ella. El padre Dionisio Castro, quien oficiaría la ceremonia, comenzó con las oraciones tradicionales. Y fue aproximadamente 10 minutos después del inicio, cuando Petra experimentó su primer episodio de mareo severo. El mundo se oscureció brevemente. Sus piernas se debilitaron y se tambaleó ligeramente, teniendo que apoyarse contra su padre, quien todavía estaba a su lado, para evitar caer. «¿Estás bien?», don Cristóbal había susurrado con alarma. «Solo mareada»,
Petra había respondido con voz débil. «El vestido es tan apretado, no puedo respirar apropiadamente». Era verdad parcialmente. El vestido era apretado. Pero el problema real no era restricción de respiración. Era pérdida masiva de sangre que estaba privando a su cerebro de oxígeno. El padre Castro había pausado la ceremonia, preguntando si la novia necesitaba momento para recuperarse. Pero Rafael, actuando preocupación apropiada mientras internamente satisfecho de que su plan estaba funcionando exactamente como había calculado, había dicho: «Continuemos. Petra es fuerte. Solo está abrumada por la emoción del momento». Y así, la ceremonia había continuado. Los votos fueron intercambiados, aunque la voz de Petra era apenas audible, sus palabras arrastrándose ligeramente como si estuviera ebria. Los anillos fueron colocados, y finalmente el padre Castro los declaró esposo y esposa. Fue aproximadamente 5 minutos después de esta declaración, mientras la pareja recién casada comenzaba a caminar de regreso por el pasillo de la iglesia, que Petra colapsó completamente. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar. Su visión se oscureció completamente y cayó al suelo de la catedral con estruendo que hizo que todos los presentes gritaran con alarma. Rafael, actuando el esposo horrorizado perfectamente, se arrodilló junto a ella. «Petra, Dios mío, ¿qué pasa?». Pero Petra no podía responder. Estaba consciente pero apenas, su mente nublada por shock hipovolémico severo, su cuerpo incapaz de formar palabras. Y mientras yacía en el suelo frío de la catedral, comenzó a pasar dentro y fuera de conciencia. El doctor Ignacio Ruiz, quien estaba entre los invitados, corrió hacia adelante. Verificó el pulso de Petra, notando que era rápido y débil. Verificó su respiración, notando que era superficial. Y entonces hizo algo que cambiaría todo. Intentó aflojar el vestido para que Petra pudiera respirar más fácilmente. Y fue cuando tocó el vestido, cuando presionó contra el satén hermoso, que sintió humedad. No del lado exterior del vestido, sino claramente viniendo de adentro, como si algo húmedo estuviera empapado en las capas interiores. «Necesitamos llevarla a algún lugar donde pueda examinarla apropiadamente», el doctor Ruiz había declarado. «Y necesitamos remover este vestido. Algo está muy mal». Petra fue cargada a la sacristía de la catedral, lejos de la vista de los invitados en pánico. Y allí, con doña Lucía y varias sirvientas presentes, comenzaron el proceso de remover el vestido de novia. Y fue entonces cuando finalmente abrieron los botones y comenzaron a quitar el vestido del cuerpo inconsciente de Petra, que descubrieron el horror que Rafael había escondido tan cuidadosamente. Capítulo 9. El descubrimiento del vestido asesino. Cuando el doctor Ruiz y las sirvientas comenzaron a remover el vestido de Petra en la sacristía, inmediatamente notaron que el forro interior estaba empapado con sangre. No manchas pequeñas, sino saturación completa, como si Petra hubiera estado sangrando de múltiples heridas durante horas. «Dios mío, ¿qué pasó?», María del Carmen había gritado. «¿Cómo está sangrando tanto?». El doctor Ruiz, con manos expertas pero temblorosas de shock, examinó el torso de Petra una vez que el vestido fue removido, y encontró docenas de cortes pequeños, cada uno de aproximadamente 2 a 5 milímetros de profundidad, distribuidos alrededor de su cintura, costados y bajo sus brazos. No eran cortes profundos individualmente, pero había tantos y habían estado sangrando durante tanto tiempo que colectivamente habían causado pérdida de sangre catastrófica. «Estas no son heridas accidentales», el doctor había declarado con voz que temblaba de horror e incredulidad. «Son cortes precisos, como si algo afilado hubiera estado cortándolas repetidamente. ¿Pero de dónde vinieron?». Doña Lucía estaba histérica.
¿Cómo obtuvo todas estas heridas? El doctor Ruiz tomó el vestido que habían removido, examinándolo de cerca por primera vez, y notó que aunque el exterior de satén blanco no mostraba sangre, el forro interior estaba completamente manchado de rojo. Algo dentro del vestido había estado causando las heridas. Con cuidado quirúrgico, comenzó a examinar la construcción del vestido, y fue cuando presionó contra el forro en áreas específicas que sintió algo duro, algo que no debía estar allí. Con tijeras, comenzó a abrir las costuras del forro, y entonces lo encontró. La primera lámina de metal, delgada como papel, pero afilada como navaja, cosida cuidadosamente entre las capas del forro, de manera que cuando el vestido se flexionaba, la lámina presionaba contra quien lo llevara, cortando. ¡Dios santo!, el doctor Ruiz había exclamado, sosteniendo la lámina para que otros pudieran verla. Alguien puso esto en el vestido deliberadamente. Esto es arma, no decoración. Continuó abriendo más costuras, encontrando lámina tras lámina. En total, recuperó 52 de ellas, cada una posicionada estratégicamente, cada una manchada con la sangre de Petra. «Esto es asesinato», declaró el doctor con voz que ahora llevaba furia, además de horror. Alguien creó este vestido específicamente para matar a Petra. Cada vez que se movía, estas láminas la cortaban. Durante horas, durante toda la ceremonia, ha estado sangrando lentamente hasta morir ante nuestros ojos y nadie lo sabía. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente de la sacristía a la nave principal de la catedral. Y cuando los invitados comprendieron lo que había sucedido, cuando entendieron que habían presenciado no solo boda, sino asesinato elaborado, el pánico y la furia estallaron. «¿Dónde está Rafael Morales?», alguien gritó. «Él proporcionó el vestido. Él insistió en que fuera sellado». Pero Rafael, habiendo escuchado la conmoción, habiendo comprendido que su plan había sido descubierto mucho antes de lo que había anticipado, ya estaba huyendo. Había salido de la catedral por puerta lateral. Había corrido por las calles de Oaxaca, intentando alcanzar la casa que había alquilado, donde tenía dinero y documentos falsos preparados para escape rápido. Don Cristóbal y varios hombres comenzaron a perseguirlo. Y mientras tanto, el doctor Ruiz trabajaba frenéticamente para salvar a Petra, quien había perdido aproximadamente 2 litros de sangre y estaba en shock profundo que amenazaba con matarla incluso ahora que las láminas habían sido removidas. Capítulo 10. La muerte de Petra y la captura de Rafael. A pesar de los mejores esfuerzos del doctor Ruiz, a pesar de transfusiones improvisadas de sangre de voluntarios, a pesar de todos los tratamientos disponibles en 1879, Petra Lozano murió en las primeras horas del 9 de agosto, aproximadamente 7 horas después de su colapso en la catedral. Su cuerpo, que había soportado horas de sangrado lento antes de recibir tratamiento, simplemente no pudo recuperarse. El shock hipovolémico había causado daño a sus órganos. Su corazón, que había estado trabajando desesperadamente para compensar la pérdida de sangre, finalmente falló. Y en presencia de su madre desconsolada, Petra exhaló su último aliento, muriendo como mujer casada por apenas horas, víctima del asesinato más elaborado y cruel que Oaxaca había visto. Debí haberla escuchado. Don Cristóbal sollozaba, sosteniendo la mano fría de su hija. Ella sabía que algo estaba mal con Rafael. Lo dijo repetidamente. Y yo la desestimé. Maté a mi propia hija al no escuchar sus advertencias. Mientras tanto, la persecución de Rafael había continuado por las calles de Oaxaca. Don Cristóbal, junto con una docena de hombres furiosos, había rastreado a Rafael hasta su casa alquilada. Cuando entraron forzando la puerta, lo encontraron intentando empacar apresuradamente, preparándose para huir. ¡Asesino!, don Cristóbal había rugido.
abalanzándose sobre Rafael con furia que habría terminado en violencia si otros hombres no lo hubieran retenido. «Mataste a mi hija, la asesinaste con ese vestido envenenado». Rafael, viendo que escape era imposible, que había sido capturado, intentó actuar inocencia. «No sé de qué habla. Yo no puse nada en ese vestido. La modista debe haber...» «No mientas», uno de los otros hombres había interrumpido. «El vestido fue sellado bajo tus instrucciones. Tú insististe en que nadie lo tocara antes de la boda. Todo esto fue tu plan». Las autoridades llegaron minutos después. Rafael fue arrestado en el acto. Las láminas manchadas de sangre recuperadas del vestido fueron presentadas como evidencia y comenzó investigación que revelaría la extensión completa de sus crímenes pasados. Cuando registraron su habitación, encontraron herramientas que había usado para modificar el vestido, agujas especiales, hilo que coincidía con el del forro, y significativamente una lista escrita con su propia mano que detallaba el número y posicionamiento de las láminas. Era documentación autoinculpatoria que hacía imposible cualquier negación de su participación. También encontraron algo más, documentos que revelaban su identidad verdadera como Rodrigo Salazar, correspondencia relacionada con sus crímenes anteriores en otras ciudades y registros meticulosos de mujeres que había cortejado, casado y matado durante la última década. Es asesino serial. El comisario de Oaxaca había declarado después de revisar la evidencia. Y Petra Lozano es solo su víctima más reciente. Hay al menos 4 otros casos donde prometidas o esposas murieron en circunstancias sospechosas después de involucrarse con hombre coincidiendo con su descripción usando nombres diferentes. Capítulo 11. El juicio del vestido mortal. El juicio de Rodrigo Salazar, conocido en Oaxaca como Rafael Morales, comenzó en octubre de 1879 y fue uno de los casos criminales más sensacionales en la historia de México. La sala del tribunal estaba llena cada día con ciudadanos fascinados y horrorizados por los detalles del crimen. La evidencia física era abrumadora. El vestido con sus 52 láminas asesinas fue presentado al jurado, quien pudo examinar cómo habían sido cosidas cuidadosamente entre las capas del forro. Las láminas manchadas de sangre fueron mostradas individualmente, y el doctor Ruiz testificó extensamente sobre las heridas en el cuerpo de Petra y cómo correspondían exactamente al posicionamiento de las láminas en el vestido. Esto no fue crimen de pasión. El fiscal, don Arturo Mendoza, había argumentado en su alegato final. Esto fue asesinato planeado meticulosamente durante meses. El acusado creó arma que mataría lenta e invisiblemente. Transformó el vestido de novia, símbolo universal de alegría y nuevo comienzo, en instrumento de tortura y muerte. Y ejecutó su plan ante cientos de testigos, confiando en que nadie sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. La defensa de Rodrigo había intentado múltiples estrategias. Argumentar que la modista había puesto las láminas sin su conocimiento. Esto fue refutado por testimonio de doña Margarita. Sugerir que las láminas eran solo refuerzos estructurales mal ejecutados. Esto fue ridiculizado por expertos textiles. Y finalmente, afirmar locura. Esto fue rechazado por psiquiatras que determinaron que Rodrigo era perfectamente cuerdo y había actuado con premeditación clara. El testimonio más devastador vino de sobreviviente de intento anterior de Rodrigo. Una mujer de Puebla que había estado comprometida con él bajo otro nombre y que había escapado apenas días antes de su boda programada porque había descubierto inconsistencias en su historia. Ella testificó sobre cómo Rodrigo había hecho preguntas similares sobre herencia, cómo había insistido en controlar aspectos específicos de la ceremonia de boda, y cómo ella había huido cuando finalmente había investigado su pasado.
Si no hubiera escapado, ella había dicho con voz temblorosa, habría sido yo en lugar de Petra Lozano. Este hombre es depredador que ve mujeres solo como fuentes de dinero que deben ser eliminadas después de que sirven su propósito. El jurado deliberó durante apenas 2 horas. El veredicto fue unánime, culpable de asesinato premeditado con circunstancias agravantes de extrema crueldad. La sentencia fue muerte. Rodrigo Salazar fue ejecutado por fusilamiento en Oaxaca el 15 de diciembre de 1879. Miles asistieron para presenciar justicia. Sus últimas palabras fueron chocantes en su falta de remordimiento. El plan habría funcionado perfectamente si el doctor no hubiera sido tan curioso. Petra habría colapsado horas después de la ceremonia en casa, donde habría parecido ser colapso natural, pero insistió en examinarla durante la ceremonia misma. Arruinó un plan perfecto. Eran palabras que confirmaban no solo su culpabilidad, sino su naturaleza completamente psicopática, su incapacidad de ver a sus víctimas como seres humanos en lugar de obstáculos en su camino hacia riqueza. Epílogo. El legado de un vestido manchado de sangre. El vestido de Petra Lozano, con sus láminas asesinas, fue preservado como evidencia y eventualmente se convirtió en pieza de museo en Oaxaca. Todavía existe hoy, más de 140 años después, guardado en condiciones especiales en el Museo de Culturas de Oaxaca, testimonio silencioso de la ingeniosidad terrible de la maldad humana. La historia del vestido sellado cambió cómo se producían y entregaban vestidos de novia en Oaxaca y eventualmente en todo México. Las modistas comenzaron a requerir que las novias vieran y probaran sus vestidos antes del día de la boda. Las familias se volvieron extremadamente escépticas de cualquier tradición que requiriera que artículos de ropa fueran sellados o no examinados. Y hubo mayor conciencia de que incluso objetos aparentemente inocentes podían ser transformados en armas por mentes suficientemente retorcidas. El caso también llevó a mejoras en cómo las autoridades investigaban prometidos de fuera de la ciudad. Se establecieron sistemas para verificar identidades y antecedentes más rigurosamente. Y hubo mayor comunicación entre ciudades sobre hombres sospechosos que cortejaban mujeres de familias ricas. Para la familia Lozano, la pérdida de Petra fue devastación que definió el resto de sus vidas. Don Cristóbal vivió apenas 4 años más, muriendo en 1883 de lo que los médicos llamaban melancolía profunda. Pero que la familia sabía era corazón roto combinado con culpa insoportable de no haber escuchado las advertencias de su hija. Ella sabía, había dicho repetidamente en sus años finales. Petra sabía que algo estaba mal con Rafael, y yo la obligué a continuar con el matrimonio porque estaba demasiado preocupado con apariencias, con no causar escándalo cancelando boda que había sido anunciada. Valoré la reputación social sobre la vida de mi hija, y por eso ella está muerta. Doña Lucía estableció refugio para mujeres en Oaxaca, donde aquellas que tenían dudas sobre sus prometidos o esposos podían buscar ayuda sin temor de vergüenza social. Lo nombró Casa Petra, y en su entrada colocó placa que decía, en memoria de Petra Lozano, quien expresó dudas que fueron ignoradas. Aquí cada voz será escuchada, cada miedo será tomado en serio. El refugio funcionó durante décadas, ayudando a cientos de mujeres a escapar de matrimonios peligrosos o a investigar prometidos sospechosos. Y se atribuye haber salvado múltiples vidas al proporcionar espacio donde las dudas de las mujeres eran validadas en lugar de desestimadas. La tumba de Petra en el cementerio de Oaxaca lleva inscripción elegida por su hermano Joaquín. Petra Lozano, 1857-1879. Sus instintos fueron correctos.
Sus advertencias fueron ignoradas. Que su muerte nos enseña a escuchar cuando aquellos que amamos expresan miedo, sin importar cuán inconveniente sea para nuestros planes. El vestido en el museo es acompañado por placa explicativa que cuenta la historia completa. Pero también hay advertencia. Este vestido fue arma de asesinato tan efectiva como cualquier cuchillo o veneno. Nos recuerda que la maldad puede ocultarse en cualquier forma, que los objetos más hermosos pueden contener intenciones más oscuras, y que debemos cuestionar siempre cuando algo parece demasiado perfecto para ser cuestionado. Descansa en paz, Petra Lozano. Eras joven inteligente con instintos agudos que reconociste que algo estaba mal con el hombre que tu familia aceptó como prometido apropiado. Expresaste tus dudas repetidamente y fuiste desestimada como nerviosa o irracional. Fuiste forzada a casarte con depredador que te vio solo como fuente de dinero. Y fuiste asesinada por el vestido mismo que debía ser el día más feliz de tu vida, muriendo lentamente de docenas de cortes invisibles, mientras todos observaban sin saber que presenciaban homicidio elaborado. Tu muerte no fue en vano, llevó a reformas que protegieron a incontables mujeres futuras. Tu historia se convirtió en advertencia que resuena más de un siglo después, que debemos escuchar cuando aquellos sin poder expresan miedo, que las tradiciones pueden ser inventadas para propósitos maliciosos y que incluso objetos más hermosos pueden ocultar intenciones mortales. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de escuchar instintos, sobre cómo la presión social puede forzarnos a ignorar señales de advertencia y sobre las formas ingeniosas en que la maldad puede manifestarse, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas personas hoy están expresando dudas sobre relaciones o situaciones que están siendo desestimadas como irracionales? ¿Cómo podemos crear culturas donde validar instintos es más valorado que mantener apariencias? ¿Y qué nos dice esta historia sobre el peligro de aceptar tradiciones sin cuestionamiento, especialmente cuando vienen de personas que apenas conocemos? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia del vestido sellado, la mujer que fue asesinada por las láminas escondidas en su traje de bodas, quien sangró lentamente durante horas ante cientos de testigos que no sabían que presenciaban asesinato elaborado. Que su memoria nos enseñe a cuestionar, a escuchar y a valorar vidas humanas sobre conveniencia social. Hasta el próximo caso.